Muy buenos días, muchas ¿Cómo le gracias va? por la invitación y la oportunidad. Mil disculpas No, por el no, problema técnico. Me encuentro viajando con motivos de la sesión que tenemos el día de hoy hasta la ciudad de Ambato y por este motivo tuvimos un percance. Disculpa. no hay problema. ¿Cómo ve usted el avance de las investigaciones del llamado pues, caso Gran Hermano? Ustedes tienen un representante, el bloque, que es Gruber Zambrano. Eh, ¿Tienen ustedes ya algunas informaciones preliminares respecto de cómo están las investigaciones de la comisión? Hay varios elementos que voy a aprovechar justamente para explicar y tienen que ver con la falta de una verdadera intención de llegar a una investigación real y neutral sobre el proceso. Aquí hemos visto que desde que inició el trabajo nosotros hemos solicitado, especialmente el asambleísta Gruber Zambrano, que no se puede cerrar solo al año 2021, porque aquí existen indicios que van desde el año 2016 con temas de Mm. responsabilidad sobre esta red que en teoría estaría articulando varios procesos que terminarían en hechos de corrupción, con lo cual la comisión se ha negado porque se especifica que para ellos es sí y solo sí durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Así que ahí nosotros hemos encontrado que existen graves problemas, porque al final del día no hay una investigación neutral, hay un elemento donde ya se mantiene una posición, donde ya se quiere hablar solo desde una visión y eso termina golpeando a cada una de las personas. A ver, asambleísta, este elemento sí nos gustaría analizarlo, ¿no? Usted dice que desde el 2016 hay una red. Supongo que se refiere al tema de las empresas públicas, supongo. Y supongo que también, bueno, deduzco que el señor Cherres no aparece en esa época, sino a raíz de pocos meses, poco tiempo antes de la posesión del presidente Lasso. ¿Nos podría precisar usted, por favor, por qué indicios tiene el delegado del BAN en la comisión de que desde el 2016 ya operaba esta forma de articular cargos públicos, de conseguir cargos públicos? A ver, lo que nosotros hemos considerado es que desde la constitución de estas empresas existen elementos o indicios de la información que justamente se ha recibido, donde tiene que exteriorizarse desde la constitución de las empresas en sí cuál va a ser el camino para poder establecer si existe o no existe una posibilidad de que se haya constituido una red de corrupción. Las Ujú. empresas públicas no son constituidas durante este gobierno, no es algo que nosotros de la noche a la mañana generamos, sino que es algo que directamente se generó. Entonces, Ujú. en función de ello, lo que se ha pedido es que la investigación se vaya desde esa fecha, pero lamentablemente no quieren investigar sino solo desde el año 2021. Claro, Pablo. Lo que pasa seguramente es que la denuncia que presentó el medio digital La Posta en primera instancia, que era sobre la base de grabaciones de audio, y luego este informe que había sido archivado por Fiscalía, se remiten justamente a 2, 3 meses antes, qué sé yo, de la posesión del señor Lasso hasta ahora. Esa no es una razón por la cual le niegan su pedido o al bloque del BAN le niegan su pedido a una comisión. Es que la posición ahí se establecería en que la firma de contratos donde existirían elementos de presunción de corrupción viene de mucho más atrás. Ujú. Recordemos que para la firma de un contrato y su ejecución no es algo que se firma el día de hoy y mañana inicia. Son trámites y procesos que dejan varios tiempos dentro de su propia dinámica. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa para centrarnos sobre el tema en sí de la investigación de la Claro, comisión? claro. Que los miembros no han terminado ni siquiera de generar los procesos de investigación, no tienen toda la información, pero ellos ya establecieron responsabilidad, quiénes son los culpables, más o menos cuál es según ellos la intención de la trama, y en función de eso pretender establecer responsabilidades políticas sobre ciertos actores. La Ujú. fiscal general del Estado estuvo el anterior viernes en la propia comisión. Quien les está hablando hizo una pregunta puntual a la fiscal. Si hasta el momento las investigaciones que han llevado a cabo se han demostrado que existen vínculos o indicios de responsabilidad del presidente Guillermo Lasso sobre el caso Encuentro. Y la respuesta es que es muy temprano poder establecer si existe o no existe. Ellos no Ujú. han encontrado hasta el momento porque las investigaciones están justamente en proceso de indagación previa. Entonces, ¿cómo la comisión pretende ya establecer hasta responsabilidades políticas cuando la propia Fiscalía, que es el órgano competente de mostrar esto, no tiene ni siquiera una visión clara de qué es porque recién siguen recabando información, recién siguen
tomando acciones para poder establecer responsabilidades o no y de quiénes existirían unos procesos de vinculación. Entonces, ¿cómo es que la presidenta de la comisión ya sale a decir más o menos que en 10 días el presidente ya está sentenciado, cuando la propia Fiscalía General del Estado es quien le corresponde? Y sí, es una comisión política, pero la política no puede trascender a hechos que la propia responsabilidad que tenemos nosotros no es. Nosotros generamos procesos de fiscalización y legislación, pero no en función de eso lo que yo indago es lo que asumo como verdad. Porque ¿qué pasa si el día de mañana se toma una decisión política sobre esa indagación y la investigación desde la Fiscalía determina lo contrario? Se pide disculpas y con eso todo se resuelve. A ver, asambleísta, como usted sabe, todas las cosas en la Asamblea se resuelven por mayoría de votos. Usted entiendo que ve que el paso a la recomendación, al juicio político es lo que se viene. Mi pregunta es, ¿considera usted que habría 92 votos para el juicio político del presidente de la República? ¿Sí me escucha, asambleísta? No me diga que justo en esta pregunta se cayó la señal. No puede ser. Perdón, mil disculpas. Sí, no se preocupe. Sí me escuchó la pregunta. Sí me escuchó la pregunta. ¿Podría repetirla? Con mucho gusto. No se preocupe, no se preocupe. A ver, decía yo que como en democracia, en la Asamblea también las cosas se definen por mayoría de votos. Es fácil presumir que esta comisión decidirá probablemente recomendar el juicio político al presidente de la República. Mi pregunta es, ¿cree usted que habrá los 92 votos para destituir al presidente de la República si es que se da el juicio político? Bueno, vamos a establecer ahí cuáles son los procesos y diferenciar el punto donde estamos y la intención que ya tienen algunas bancadas legislativas. El informe solo puede establecer una visión, en este caso esa es la intención que se tiene. Ese informe requiere 70 votos para ser aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional y será el que justamente busque dictaminar o recomendar se inicie un proceso de juicio político al presidente de la República. Ese es un proceso. El segundo, el que corresponde a los 92 votos, pasa por diferentes fases. Debe hacerse la presentación del proceso, recolección de firmas para que éste tenga aval. Eso debe ir al Consejo de Administración Legislativa, debe ser aprobado en el CAL. Una vez aprobado en el CAL, envían el proceso a la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional es quien debe avalar o no si están dentro de las causales que la Constitución y en la ley está establecido que se puede o no se puede generar un proceso de juicio político. Con 5 de los 9, que sería la mayoría de los jueces de la Corte Constitucional, se establecería si el proceso es válido o no. Eso regresa a la Asamblea Nacional en caso de ser aprobado, va a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización inicia un proceso de fiscalización sobre el presunto hecho que se estaría estableciendo de juicio político y de ahí recién llega al Pleno de la Asamblea Nacional. Es importante aclarar que son procesos distintos y separados porque hay trámites que no se pueden dejar de lado. Hay puntos que no se pueden dejar de lado. La Corte Constitucional tiene que garantizar y velar si el proceso cabe o no cabe dentro de la presunción de quien presenta. Entonces, hablar hoy de los 92 votos sería adelantarnos a procesos que previamente están establecidos y que tendrán que cumplirse para poder entender si tiene la veracidad o no sobre esto y no que sea una presunción de quien lo presenta. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo, asambleísta. Buenos días. Asambleísta, ¿sabe qué? Yo me estoy percatando en algo, un hilo conductor, que creo que usted lo dice y también lo ha dicho el asambleísta Gruber Zambrano en la comisión, que no hay un nexo directo entre Guillermo Lasso y todo lo que se está divulgando y denunciando, lo cual lo comparto. Hasta el momento no hay una relación directa. Pero, asambleísta, y se lo pregunto más como ciudadano, más que como representante del oficialismo de la Asamblea, ¿no le preocupa el resto de cosas que se está denunciando? El tema de supuesto tráfico de influencias, que una de las personas más cercanos, insisto, dejémoslo a un lado Guillermo Lasso, vámonos a enfocar a Danilo Carrera. ¿Qué hace el señor Danilo Carrera reuniéndose con un general de la policía? Que un gran amigo del cuñado del presidente esté pidiendo hojas de vida a los que después serían nombrados ministros, como en el caso del ministro de Agricultura, que esté haciendo llamadas con respecto al sector eléctrico, al sector petrolero,
¿No le preocupa eso? Más allá de que no esté o no directamente vinculado a Guillermo Lasso, ¿no le preocupa que alrededor del gobierno haya todo esto que se está investigando? Sin duda hay una preocupación sobre esto y se tiene que llegar a las últimas consecuencias para poder entender la responsabilidad y sobre todo en función de ello, cómo nosotros vamos a determinar justamente el hacer los correctivos necesarios. Nosotros no podemos responder por actos de terceros que además no son funcionarios del gobierno nacional. Y aquí hay elementos que no se pueden dejar sueltos porque justamente se prestan a las confusiones de los hechos. El propio Víctor Arauz, el día de ayer, hizo una publicación en sus redes sociales donde él mencionaba que él en ningún instante ubicó o trató de ubicar al señor Carrera para que se trate de influenciar en el hecho que corresponde a si él sube o no sube. Y eso lo está haciendo él mismo para aclarar. Claro, adicionalmente, pero, sí, él dio una entrevista. Ajá. Pero el general también dice que fue César Monge, el que en su momento fue ministro de gobierno, que le dijo, ¿sabes qué? Anda, habla con Danilo y con Cherres para que ellos te consigan una cita con el presidente para que tú puedas conversar sobre el tema de tu ascenso. O sea, ¿qué hace un funcionario diciéndole que esos terceros intercedan? ¿Y cómo nosotros hoy podemos tener la versión de alguien que no puede defenderse? Yeah. Estamos escuchando solo un lado. Estamos escuchando la versión de una sola posición. ¿Cómo le preguntamos a alguien que lamentablemente falleció si esto es cierto, es así o son en esas condicionantes? Claro. ¿Por qué ya asumimos que solo esa versión es la versión válida? ¿Por qué no buscamos entender que aquí se puede estar constituyendo otra intención? Y sobre todo con un actor que nunca va a poder responder, porque lamentablemente falleció. Por supuesto. Y aquí el hecho no es solo decir, y es a lo que voy, Nosotros no podemos responder por esos actos. ¿Que hay que investigar? Hay que investigarlos. En ningún momento el presidente de la República o el propio gobierno nacional se ha negado a que se investigue. Pero las investigaciones tienen que ser serias. Las investigaciones no pueden ser una posición donde simplemente porque según la opinión o la presunción sobre lo que yo creo va a permitir que esa sea la definición de lo que se va a hacer. Porque nosotros no vivimos en un estado de opinión, sino de derechos. Y aquí cada quien debe responder por sus actos y la ejecución de esos actos para no vincular este tipo de elementos. Ahora, el presidente de la República fue ayer claro en su cadena nacional. Y claro que esto preocupa a la ciudadanía en general. Pero aquí la transparencia es la que debe prevalecer para que podamos tener claridad y no se confundan los actores que pretendieron utilizar y abusar del poder, si ese fue el caso, versus quienes estaban en los espacios y que esa no es su fin. Ahora, y si hay responsabilidad, cada quien es responsable de sus actos. ¿Qué pasa con el señor Luque? Que Luque fue puesto pues, en el directorio de las empresas públicas y hay serias denuncias con respecto a esas tramas. Ahora, ¿sabe qué? Y a lo que quería llegar, ¿no temen que quizás en las recomendaciones del juicio político vayan por el lado del tráfico de influencias? Y recordemos que también las autoridades son responsables por omisión. Aquí nosotros vamos a tener que establecer realmente cómo supuestamente surgió esta red y sobre todo cómo se puede establecer o no un hilo que permita definir a ella. Pero aquí todos tienen que ser juzgados con medios autorios en los tiempos que definen la ley. Y ese es al punto en lo que yo quiero llegar. La comisión de la Asamblea Nacional hoy pretende adelantarse en procesos, tiempos, juzgamientos y definiciones para simplemente establecer una responsabilidad política cuando la Fiscalía mismo nos dijo que aún están en los elementos de poder definir responsables, vínculos, si existen o no. Y ahí es donde tiene que haber mucho cuidado en la línea delgada entre confundir el rol de la Asamblea Nacional con el rol de la Fiscalía General. Y ahí es donde la ciudadanía también tiene que estar vigilando. Porque ustedes tienen una visión de cuál puede ser la intención que buscan esto. Yo les puedo dar una opinión personal de que también creo que están buscando. Están buscando establecer un hilo conductor muy similar a las personas que respondían a su gobierno en su momento y que en función de eso, si esto sale, es una intención de llegar hacia la salida del presidente. Y si esto no sale, es el justificativo de que cuando ellos fueron gobierno, entonces fueron mal juzgados y en función de eso deben ser absueltos de su pena.
Bien, Entonces, gracias. veamos Sí. bien cuál es la intención de lo que se está haciendo detrás de esto. Cuidado, aquí el tema es, yo me la juego y si sale bien, pero si no sale también sigo ganando, O sea, porque entonces los asambleísta, míos no podían haber ¿usted- sido usted cree juzgados por que- ellos y ¿Usted cree que entremos en ese gran debate. ¿Usted cree que Guillermo Lazo podría llegar al nivel de ser sentenciado por influjo psíquico? Pero no es tanto el hecho, sino el cómo lo están constituyendo. Basta ver cómo asambleístas de su propia bancada legislativa incluso van a hacer preguntas que van hacia una línea similar a esa. Y cómo los propios miembros de la comisión, que son de su bancada, les clavan los ojos para que se callen y dejen de preguntar. O les mandan a sus asesores a decirles que no pregunten esos temas. Entonces aquí, cuidado, se está constituyendo otra intención de buscar absolución sobre hechos que otros sí cometieron y que además fueron comprobados por la propia Fiscalía General del Estado, que llevaron a las definiciones que hoy conocemos. Gracias, Muchas asambleísta gracias, Juan Fernando Flores, coordinador de la bancada del BAN, que ha estado con nosotros en Un Café con JJ. Un buen día, muy amable. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden.